Lo que yo voy a hacer no voy a hablar de cifras ni de datos. Lo que yo les voy a ofrecer son algunas reflexiones en relación a una idea que considero fundamental. Si esto parece que estamos más o menos de acuerdo en que es importante, en que es útil, especialmente para Europa, porque, como se ha dicho, los norteamericanos están jugando ahora mismo, por un lado, están a dos bandas, por un lado están con el acuerdo transatlántico, por el otro lado con el acuerdo transpacífico. Para Europa es fundamental que este acuerdo salga adelante. Sin embargo, me da la impresión de que la batalla de la opinión pública la estamos perdiendo. Y hay una opinión, no me atrevería a decir mayoritaria, probablemente la opinión mayoritaria hoy sigue siendo de indiferencia o de desconocimiento, pero sí una opinión significativa en contra de este acuerdo. ¿Es nuevo? No. Esto podemos verlo de varias maneras. Por un lado, podemos verlo como la continuación de una viejísima tradición en contra del libre comercio y en favor de la protección de las actividades o de la industria nacional. Es decir, los economistas, pues llevamos algo así como 200 y pico años diciendo que el comercio internacional ayuda al desarrollo y eleva el nivel del bienestar, y tenemos muchas experiencias además que lo confirman, y a pesar de ello, pues si ustedes hablan con la señora de la tienda de la esquina o con el taxista o con quien sea, pues le va a decir, oiga, ¿y para qué lo vamos a comprar si lo podemos hacer en España? Esa idea sigue enormemente extendida. Tanto hay algo de esto. Pero hay algo más, hay algo más. Como se ha dicho ya en anteriores intervenciones, aquí no estamos hablando básicamente de un problema de aranceles. Si ha habido un término que ha surgido, ha sido el de barreras no arancelarias. Esto se debe a la evolución, a dos cosas. Primero, a la evolución de la economía. Estamos en una economía de servicios o incluso en una economía en la cual, aunque se compren y vendan productos manufacturados, lo importante no es el producto en sí, lo importante es lo que hay detrás de ese producto. Y por lo tanto, el arancel en sí es mucho menos importante hoy. Pero en cambio, vivimos en un mundo en el cual existe una enorme regulación. Al existir una enorme regulación, la regulación se ha utilizado y se sigue utilizando como un instrumento contra el libre comercio. Es una barrera no arancelaria. Este libro que paseábamos antes, que hicimos en FAES hace ya 9 años, realmente es un estudio sobre regulación, mucho más que un estudio convencional de economía internacional. Manejamos entonces ya libros voluminosos de estándares de lo que hace falta para poder vender un determinado producto, una determinada maquinaria, etcétera, etcétera, en Europa, en Estados Unidos, viendo las diferencias. Se ha hablado antes de sanciones a la banca. Piensen ustedes lo que significa el tratamiento diferenciado a casos prácticamente idénticos por parte de la autoridad o de los tribunales de competencia en Estados Unidos y en Europa. Es decir, hay muchas cosas. Y de esto es consciente todo el mundo. De hecho, fíjense que la evolución, hoy desafortunadamente frustrada, de la Organización Mundial de Comercio y del contenido de la Ronda Doha, en buena parte iba por aquí. Yo creo que no hay duda sobre esto. Todos estamos de acuerdo en que la economía ha cambiado y que esto es lo más importante. Pero, y este es el segundo punto, una vez que estamos hablando de estándares, de regulación, de tribunales, estamos yendo mucho
más directamente a una cuestión política. Estamos poniendo en cuestión la capacidad del Estado. Y cuando entramos en este punto, vamos a encontrar siempre mucha gente que se va a oponer en el sentido de decir, oiga, es que estamos debilitando al Estado. Y yo lo que quiero es un Estado fuerte, un Estado que intervenga más, etcétera, etcétera. Ahora les pondré algún ejemplo, ¿no?, de alguna cita. El debate, al menos en Europa, se ha intentado plantear como un debate entre izquierdas y derechas. La derecha sería el caballo de Troya del capitalismo yanqui, que quiere meternos aquí todas estas cosas. La izquierda sería la defensora de los valores europeos, de la solidaridad, etcétera. Falso. Uno de los partidos más fuertes en contra del acuerdo de libre comercio es el Frente Nacional francés. Es decir, la derecha está en contra, claramente. Lo cual no es raro. Si ustedes tienen el interés de leer un poco o escuchar al Frente Nacional, verán que muchos de los programas del Frente Nacional coinciden, por ejemplo, con los de Podemos. Es decir, las cosas que dice Marine Le Pen, que las dice probablemente mejor que el otro, porque Marine Le Pen dice tonterías, pues las dice muy bien, habla muy bien, pero claramente es esto. Y el mes pasado, si no recuerdo mal, en mayo, el Frente Nacional ha tenido un pronunciamiento muy claro y muy radical en contra del Tratado de Libre Comercio, o el Acuerdo de Libre Comercio e Inversión. Si observamos la situación en España, vemos que a favor de este acuerdo se ha manifestado el Partido Popular, yo diría sin ambajes, Ciudadanos, y se ha manifestado Convergencia y Unión, si sigue existiendo Convergencia y Unión, lo que sea, pero la gente que está ahí se ha manifestado muy claramente a favor del acuerdo. En contra, muy claramente se ha manifestado Izquierda Unida y Podemos. Tengo aquí alguna frase que he sacado. Izquierda Unida, por ejemplo, dice que este tratado, dice, lo que se nos vende como un tratado entre dos actores políticos soberanos es en realidad un chantaje de las grandes corporaciones para abrir nuevos nichos de negocio a ambos lados del Atlántico. Y los de Podemos, pues ya dicen más cosas todavía. Dicen, se trata de liberalizar aún más los mercados y los movimientos de capital especulativo, privatizar los servicios públicos, rebajar las normativas sobre productos y servicios y, sobre todo, implementar una cesión de soberanía de los Estados hacia los poderes económicos. Bien, típico esto. ¿Qué dice el Partido Socialista? Esto es interesante. Pues como os decía antes, el Partido Socialista dice ni sí ni no, sino todo lo contrario. Una posición enormemente ambigua en el cual se manifiestan a favor del acuerdo, pero añaden no de cualquier acuerdo. Dicen que hay que eliminar las barreras arancelarias, dicen, y sobre todo las no arancelarias, pero al mismo tiempo se oponen a reformas regulatorias. Con lo cual, realmente, de aquí puede salir cualquier interpretación. Esto me recuerda uno de mis personajes favoritos de la política económica española del siglo XIX. Era un político conservador, se llamaba García Barzanayana, que tuvo una frase brillante en el Congreso. Dijo, Barzanayana, dice, yo en principio soy librecampista. Dice, ahora bien, dice, estando en España y siendo un ministro de Hacienda, debo decir que tengo que ser poco librecampista. Eso se llama coherencia de principios, ¿no? Y en temas de comercio internacional nos encontramos mucho con este tipo de cosas. Sí, yo estoy a favor, pero no me toque usted este punto. Esto es muy característico, ¿no? ¿Por qué? Porque mi sector es diferente. La idea de mi sector es diferente.
liberalice usted a los demás, pero no me liberalice a mí. Eso lo vamos a encontrar siempre. Bueno, dentro de esta oposición de la que estamos hablando, se habla mucho de esta defensa de lo que se llama el modelo europeo frente al modelo norteamericano. Es una posición, en mi opinión, poco coherente, porque los norteamericanos no tienen mayor interés en que nosotros liberalicemos nuestro modelo. Más bien todo lo contrario, salen ganando. Lo mismo que los países bálticos no tienen interés en que Alemania baje su impuesto de sociedades, o los irlandeses no tienen interés en que Alemania baje su impuesto de sociedades. O dentro de los Estados Unidos, donde, ustedes saben, hay dos tipos de estados en lo que se refiere a la regulación laboral, que es un tema que sale mucho en esto. Los estados liberalizados, llamémoslo, lo que se llaman right to work state, estados con derecho al trabajo, no sindicalizados, en principio no tienen mayor interés en que los otros cambien, porque lo que está realmente fomentando toda la inversión en el sur y la inversión automovilística, y va a haber una inversión europea dentro de poco, y no se va a ir a Detroit, se va a ir al sur. Por tanto, los americanos no deberían en principio estar interesados en esto. Más bien su postura, como luego veremos, es lo contrario, pero la imagen que se está dando aquí, en mi opinión, es una imagen equivocada. Otro punto muy importante es lo que se ha mencionado aquí, de esto que tiene siglas más horribles todavía que las del propio tratado, que es el ISDS, el Investor State Dispute Settlement. Este es un tema muy discutido y técnicamente es muy complicado. En esencia, es un modelo de arbitraje para la resolución de conflictos, sobre todo cuando una determinada empresa se ve afectada por la regulación o por el cambio de regulación de un determinado Estado. Bien, este mecanismo no es nuevo, existe y se ha mencionado algún caso aquí, pero existe en el acuerdo norteamericano, en el NAFTA, en el Acuerdo de Libre Comercio del Norte de América. Y la idea, en el fondo, es la misma que a la que me refería antes, ¿no? Se está reduciendo el poder del Estado. Los estudios que se han hecho sobre resoluciones judiciales tienden a indicar sesgos, las cifras no son siempre claras, pero en muchos casos hay sesgos de los tribunales cuando la parte que pleitea contra el Estado no es una empresa nacional. Y estos sesgos, evidentemente, dan poder al Estado, pero perjudican a la empresa de fuera. Claro, ¿qué problema plantea esto? Y plantea algunos. Para mí, el mayor problema de un mecanismo de este tipo de resolución de conflictos es para la empresa local. La empresa local puede sentirse afectada por el Estado, pero no puede acudir a este mecanismo. Entonces, ese es un punto importante. Yo soy partidario de extender este tipo de cosas, pero reconozco que es complicado y que habría que evitar todas estas cuestiones. Pero no cabe duda de que quienes defienden más poder, más para el Estado, más regulación, van a estar en contra de un mecanismo que saque esto fuera, ¿no? Hay lobbies internos de todo tipo. Vayan ustedes a cualquier juzgado por ahí en España, y cuando uno sale desesperado porque le acaban de anular el juicio y lo citan 7 meses después, ve a la salida un cartel de los sindicatos que dice: no a la privatización de la justicia, una justicia pública y eficiente. Entonces, te acuerdas de la familia del sindicalista, pero el planteamiento es ese. Y ya para terminar, un par de cosas sobre el tema de Estados Unidos. Mi opinión es que la imagen de los Estados Unidos está muy distorsionada en Europa y en España. La imagen que se está dando en este caso de Estados Unidos es la de estos chicos de Izquierda Unida y de los otros, y de Podemos. Estados Unidos son las grandes empresas que buscan el libre comercio para controlar el mundo. Pero si uno conoce un poco la historia norteamericana, se da cuenta de que lo contrario es la realidad. Una de las cosas primeras
que yo aprendí cuando me fui a Estados Unidos hace muchos años es la diferencia entre lo que ellos llaman una economía libre de mercado, Free Market Economics, y lo que llaman the American System of Free Enterprise, el sistema americano de libre empresa. El sistema americano de libre empresa no es librecambista y no lo ha sido nunca. Y el sistema americano, que está muy relacionado con el desarrollo de la política antimonopolio y todo esto desde finales del siglo XIX, está basado en que cabe la posibilidad de frenar las relaciones con los de fuera. Y si uno observa la realidad, se da cuenta que es lo mismo. En los Estados Unidos, la iniciativa para este tipo de cosas, se ha mencionado antes, la tiene que llevar el presidente, siempre. El Congreso de los Estados Unidos es básicamente anti-librecambio, anti-tratados de comercio, por una razón muy simple, porque los representantes representan a sus estados, que en la mayor parte de los casos lo que tienen son lobbies proteccionistas, no tienen lobbies librecambistas. Y de aquí estas cosas que nos parecen extrañas, estas peleas del presidente buscando un fast track para sacar la legislación ahora con el Tratado del Pacífico, etc. Pero eso es lo que está así. Y la opinión pública es así. Permítanme que les cuente una anécdota que creo que lo refleja muy bien. En la última campaña electoral norteamericana hubo varios debates entre los dos candidatos. Yo estaba en Estados Unidos cuando fue el debate sobre economía entre Obama y Romney. Cuando salió el tema el debate fue absolutamente deprimente, porque el señor Romney empezó atacando a los chinos, de entrada, pero de una forma realmente feroz. Dudo que el señor Romney odie a los chinos, pero claramente estaba buscando votos de una población que está contra los chinos. Y Obama, acusando a Obama de que estaba permitiendo que los chinos destruyeran empleos americanos, American jobs, esa era la palabra que salía contra él. Obama, entonces, lo que le dijo fue: no, mire usted, esto no es verdad. Usted, como ha trabajado además para multinacionales, usted está creando empleos fuera de Estados Unidos y quitándole el empleo a los norteamericanos. Y en cambio, yo, dando ayudas, estoy salvando empleos norteamericanos en Detroit y en la industria del automóvil. Para alguien que cree en el libre cambio, el debate fue absolutamente deprimente. El debate evidentemente no iba dirigido a mí, ni a otra gente, iba dirigido a unos señores que tenían que votar, teniendo una opinión pública muy contraria a este tipo de cosas. Por lo tanto, cuidado con el planteamiento de los norteamericanos, porque yo creo que la imagen que se está dando es totalmente distorsionada, por lo que he dicho antes, por el tema de los niveles de regulación y porque la situación es esta. Como también se ha dicho antes, cuidado, esto a los americanos les preocupa más el tema del Pacífico que el tema de aquí, porque en el tema de aquí son perfectamente conscientes de que están ellos en una posición de ventaja, dado que la regulación europea es mucho más estricta en muchos casos, sobre todo en mercado de trabajo. Bien, y para concluir, bueno, ¿y qué ocurriría si esto fracasara? Bueno, ya tendríamos un problema, porque si la liberalización multilateral, que es la base del GATT y de la Organización Mundial de Comercio, está teniendo problemas, la idea de ir a acuerdos regionales siempre que sean abiertos puede ser una buena estrategia. Y estos proyectos tienden a ser mercados abiertos, no son acuerdos fortalezas. Si Doha no ha funcionado, debido en buena parte a lo de la crisis, yo también estoy de acuerdo con lo que se ha dicho antes, yo al principio de la crisis era mucho más pesimista, a mí me preocupaba mucho que el comercio internacional se viniera abajo, y no se ha venido abajo. No hemos avanzado, es verdad, pero ha aguantado muy bien. Y creo que eso es lo que ha contribuido en gran medida a que la crisis tenga mucha menos gravedad que la que podría haber tenido. Pero si este tipo de
de acuerdos no sale adelante. Yo creo que será malo para todo el mundo, pero deberíamos insistir que será especialmente malo para Europa. Es decir, Europa puede ir camino hacia, de hecho, pero se aceleraría hacia una cada vez menor relevancia, tanto desde el punto de vista estrictamente económico como desde el punto de vista mucho más amplio de su presencia y su papel en el mundo contemporáneo, que, como se ha dicho muy bien antes, está cambiando y está cambiando muy deprisa.